En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ha llegado hasta ti. Ha llegado hasta ti. Y con ello, un equipo de sonido que siempre está a la vanguardia. Que siempre está a la vanguardia. Estamos completamente listos y preparados. Es hora de dar inicio. Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Daniela Abigail Mamani Torres y en esta oportunidad voy a exponer la división celular. ¿Qué es la división celular? Como bien sabemos, la división celular es uno de los procesos más importantes y únicos que ocurre a cada segundo de un ser vivo. Esto se trata de la capacidad de las células en reproducirse, duplicando tanto su contenido nuclear como citoplasmático, ya para llegar a dividirse en dos. De no llegar a ocurrir en este proceso, la persona o ser vivo moriría en tan solo días. La división celular es una de las dos fases que implica el ciclo vital de una célula, en donde la célula origina de dos células idénticas entre sí a la madre que les originó. Este proceso también es conocida como la reproducción del núcleo celular, que a su vez cuenta con dos variantes que se desarrollan dependiendo del tipo de célula que requiera el organismo, sea mitosis o sea meiosis. Fases del ciclo celular. El ciclo celular son dos procesos que cumplen una célula para lograr el duplicado exacto del ADN, así como las secreciones y de los cromosomas ya copiados en dos células distintas. El tiempo que se toma para la división varía de acuerdo al tiempo de células que se genera, ya que en un conjunto de procesos nucleares y citoplasmáticos deben de estar coordinados unos con los otros. Interfase. La interfase es el periodo en donde la célula aumenta de masa, sintetiza proteínas, duplica el ADN y expresa el material genético. Este proceso ocurre en el final de una mitosis y da paso al siguiente. Este corresponde al 94% del ciclo celular, siendo la fase más larga de todo el ciclo celular, donde esto se tiende la alta actividad metabólica. La interfase se divide en tres tipos de periodos, lo que es la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. La etapa G1 es el desarrollo se desarrolla entre 6 a 12 horas, que va desde el intervalo final de una mitosis hasta el inicio de la duplicación del ADN. Aunque la célula está creciendo y es metabólicamente activa, no llega a duplicarse el ADN. En la fase final, que este periodo está cuando se sintetiza las histonas de la cromatina de los desoxirribonucleicos, también las enzimas necesarias para duplicar el ADN. La etapa S. En esta etapa ocurre lo que es la duplicación del ADN y de los centriolos en un lapso de 6 a 8 horas. La etapa G2, en ella sucede el crecimiento de la célula y llega a sintetizarse las proteínas para prepararse para mitosis. Esto culmina en el momento en que los cromosomas se condenan en el inicio de lo que es la mitosis. División celular. En esta segunda fase del ciclo celular ocurre la multiplicación de los organismos unicelulares, el desarrollo, el crecimiento y la reproducción de tejidos y organismos pluricelulares. Para ello se debe cumplir dos procesos secuenciales, que son la mitosis, que es la división del núcleo, y la citosinosis, que conforma el reparto de los contenidos de orgánulos celulares y citoplasma. Mitosis. Es la división del material genético del núcleo de dos partes iguales, que llegan a formar dos núcleos exactamente idénticos en el proceso que es muy importante la estructura de los cromosomas, ya formados por el ADN y las proteínas que se encuentran presentes en el núcleo.
La mitosis también consta de varias etapas internas cuya funciones es repartir con presión el material genético. Estas fases son lo que es la profase, metafase, anafase y telofase. Profase. Esta fase se visualiza en la cromatina con dos filamentos gruesos condensados que a su vez están unidas por el centrómero. Por su parte, el centriolos, que son dos pares, se desplazan hacia polos opuestos de las células. Metafase. Esto está formado por una placa eucariotal, el citoplasma, que se encuentra envidiado de fibras de uso, lo que son, se encuentra 3 microtúbulos, lo que son astrales, sinotecóricos y polares. Anafase. En este proceso, las nuevas cromatidas de cada cromosoma se van en dirección contraria a la célula. Y por último tenemos a la telofase. Esto ocurre en varias acciones como los cromosomas hijos que ya se encuentran al extremo de la célula de la célula se desarrollan. También desaparecen las fibras del uso acromático. Citocinesis. La citocinesis esta ocurre al final de la telofase y se encarga de repartir el contenido en el citoplasma de los orgánulos celulares equivalentemente en partes iguales, ya entre las dos células hijas. Meiosis. La meiosis es el mecanismo de la división celular, donde se puede obtener las células haploides con diferentes combinaciones de genes de las células diploides. Con el fin, esto puede llegar a evitar que el número de cromosomas se dupliquen en cada generación, y esta se produce en los organismos de la reproducción sexual. Etapas de la meiosis. Las etapas que comprenden son lo que inicia con la disminución del número de cromosomas para que logren a través de la división celular y consecutivas. División meiótica 1 inicia con una vez que finaliza el proceso interfase 1, que es cuando los cromosomas parentales ya se han producido. Luego de los cromosomas iguales que aparean para después separarse a células hijas diferentes. Estas cromatinas hermanas perjudician quienes tienen un único miembro para cada par cromosómico. Comienza con la meiótica 2 cuando una vez culmina la interfase 2, cuando los cromosomas ya no se pueden duplicar. Y por último, finaliza con la meiosis 2, en donde las cromatidas exactas llegan a separarse para dispersarse con diferentes células hijas. ¿Cuál es el propósito de la división celular? Esa división ocurre por diferentes razones, como lo son reemplazar células viejas, dañadas o muertas. Gracias a la división celular, todo ser vivo puede llegar a crecer por la reproducción de millones y millones de células. En específico, en el ser humano, se llega a que la división celular llega a ocurrir aproximadamente 2 trillones de veces diario. ¿Cómo ocurre la división celular? Las células llegan a regular la división a través de la comunicación entre células a otra, a través de las sustancias químicas llamadas clínicas, que son proteínas especiales. El lenguaje que utilizan para comunicarse son señales que a su vez funcionan como interruptores. Cuenta que el número de células cuando inicia la división y se vuelve a activar cuando ya no están dividiendo. Problemas en la división celular.
Así como la división celular es muy importante, el que este proceso se detenga en el momento adecuado también es indispensable. Si la división celular ocurre sin detenerse, pueda llegar a provocar una enfermedad llamada cáncer. Esto ocurre cuando la mitosis no se efectúa correctamente. Estas células cancerosas dejan de adherirse, es decir, ignoran las señales que indican que debe parar. Esto se produce por el resultado de una mutaciones en los genes que intervienen en la división celular. Cabe destacar que estas células cancerosas no tienen apariencia ni se comportan de igual a células normales. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.